Congelada, se coló en la casa del humano. Yo puedo cocinarte hijos. Simplemente no me eches. Jonas Morurell había trabajado en el registro de mercancías del puerto durante 12 años. Su trabajo consistía en tomar los registros de los embarques de los capitanes de muelle, verificar si había discrepancias y archivarlos en el archivo principal del gobierno. No era glamoroso, pero era un trabajo constante y estaba al alcance de Draven. En una colonia donde la estabilidad era algo poco común, la constancia valía algo. No tenía familia ni verdaderos amigos. Su apartamento sobre el canal este era pequeño pero limpio. Y su rutina era predecible. Despierta antes del amanecer, camina hasta el registro, regresa a casa después del anochecer, come algo sencillo, lee y duerme. Había aprendido a mantener sus asuntos reservados. La ciudad era un lugar donde intervenir podía complicarte la vida muy rápidamente. La muchacha, como descubriría más tarde, no tenía esa protección contra las complicaciones. Tenía 6 años, era parte Cirey y parte Allen. Una mezcla que hacía que su piel tuviera un tono violeta luminoso y sus ojos almendrados captaran la luz de una manera que los humanos notaban pero rara vez comentaban. Su verdadera madre había muerto unos meses antes por una enfermedad no tratada. Su madrastra, ya impaciente por criar a un hijo que no era suyo, la había tolerado solo por un tiempo. Esa tolerancia terminó por un vaso roto. En Dravensrich, los niños sin tutores no duraban mucho. La colonia no tenía orfanatos. La supervivencia quedó en manos de la familia, los vecinos o el azar. Jonas se dirigía a casa esa noche porque una auditoría programada se había. Sus hombros estaban húmedos bajo su abrigo por la lluvia constante. Las farolas de la calle proyectaban débiles conos de luz a través de la niebla, y la calle del mercado, normalmente abarrotada durante el día, estaba casi desierta. Algunos puestos permanecieron abiertos para los trabajadores del muelle que regresaban de su turno, con sus toldos goteando bajo el aguacero. El olor a metal mojado, masa frita y cuerda empapada por la lluvia llenaba el aire. Él la notó porque ella no se movía. La mayoría de la gente que sale con este tiempo se apresura. Ella estaba sentada cerca del suelo, presionada entre 2 pilas de cajas afuera de un puesto de suministro cerrado. Los pies descalzos descansaban sobre una tabla de urdimbre. Su fina túnica de lino estaba pegada a su piel. Cabello índigo pegado en mechones de su cara y cuello. Ella mantuvo la cabeza gacha, pero sus ojos estaban fijos en él desde debajo de la sombra de las cajas. Jonas disminuyó la velocidad. El instinto le dijo que siguiera caminando. Así fue como empezaron los problemas. Te detuviste ante una persona y de repente, tenías la vida de otra persona en tus manos. Escudriñó el camino en busca de un guardián, pero no había nadie, solo el sonido de la lluvia golpeando el metal y un leve silbido proveniente de la freidora de un vendedor más abajo. Se metió bajo el toldo del puesto. El agua de lluvia corría por el borde en una lámina recta. De cerca, parecía aún más pequeña. Sus rodillas estaban dobladas hacia su pecho y sus brazos las rodeaban firmemente. Sus labios estaban pálidos y sus dedos temblaban contra su piel. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, él preguntó. Ella no respondió, pero sus ojos no lo abandonaron. Su respiración era rápida y desigual. Supuso que estaba tratando de juzgar si hablar empeoraría las cosas. ¿Cómo te llamas? Lo intentó de nuevo. Su garganta trabajaba mientras tragaba. Ella me echó, dijo finalmente, con voz débil. Madrastra, rompí un vaso. Jonas miró por encima del hombro hacia la oscuridad entre las cajas. Nada. Notó un moretón en su espinilla, lo suficientemente viejo como para haberse vuelto amarillo en los bordes. También vio, casi escondido detrás de su talón, un cuchillo de cocina barato con la hoja sin filo. Lo puso a su alcance, no para pelear, probablemente como una medida desesperada para evitar que otros se acercaran demasiado. Yo puedo cocinar, puedo estar tranquila, dijo ella, con la voz ligeramente quebrada. No me portaré mal. Sé mi papá.
Le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Los niños no decían ese tipo de cosas a menos que ya hubieran decidido que no vendría nadie más. Él sopesó sus opciones. Alejarse significaría fingir que no existía, que encontraría a alguien más. Quedarse significaba asumir algo que no sabía cómo manejar. Él no era padre. Ni siquiera era bueno en mantener vivas las relaciones. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, más equivocado le parecía irse. Mi lugar está cerca, dijo. Hace calor. Puedes comer y descansar allí. Al principio no se movió. Luego extendió la mano y pellizcó el dobladillo de su abrigo entre los dedos. No su mano, solo lo suficiente para seguirlo sin comprometerse a confiar. Salieron bajo la lluvia. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre las tablas. Mantuvo el borde de su abrigo entre los dedos durante todo el camino. En una ocasión, cuando una ráfaga de viento golpeó una persiana suelta, se estremeció y se pegó más a su costado. Él aminoró el paso sin decir nada. El puente sobre el canal este estaba resbaladizo por la lluvia. Un pequeño bote pasó bajo su motor tosiendo. En la ventana iluminada de una barcaza, una familia cenaba sentada, sus movimientos borrosos por la condensación en el cristal. La chica los observó hasta que la vista desapareció tras otro edificio. El apartamento de Jonas estaba en un bloque de ladrillo de 3 pisos con pasillos estrechos y una única luz parpadeante sobre la entrada. La escalera olía a piedra mojada y papel. Se detuvo en el segundo rellano para mirar hacia abajo, luego continuó sin decir palabra. Dentro, el aire era cálido. El radiador. Estantes con libros de contabilidad y libros viejos cubrían una pared. El lugar olía ligeramente a té y papel viejo. Jonas colgó su abrigo y la miró. Ella estaba de pie junto a la puerta, goteando sobre el felpudo, con ambas manos agarrando el pan que él le había ofrecido antes y que nunca había comido. «Puedes dejar un cuchillo aquí», dijo en voz baja. Sus ojos se abrieron un poco. Lentamente, metió la mano detrás de la pierna, lo sacó y lo dejó sobre el felpudo. No es una rendición, sino más bien un acuerdo. Haré sopa, dijo Jonas. Puedes entrar en calor. Señaló el radiador. Cruzó la habitación con cautela, sacó una manta de la silla y se la echó sobre los hombros. Se sentó sin quitarse el pan de las manos. El color comenzó a volver a su piel, el tenue brillo de sus pómulos se hizo visible de nuevo. Le sirvió un tazón de caldo. Lo miró fijamente. «Si lo derramo», preguntó, «tengo que irme». «No», dijo él. Ella asintió y comió lentamente, sujetando el tazón con sus pequeñas manos. Entre cucharada y cucharada, miró en la puerta abierta de la habitación de invitados. Una cama limpia la esperaba con un suéter doblado sobre la almohada. Después de terminar, se dirigió a la puerta, tocó el suéter y se lo quitó por la cabeza. La manga le cubrió los brazos por completo. Pareció relajarse lo suficiente como para sentarse en el borde de la cama. «Si duermo, ¿estarás aquí cuando despierte?», preguntó. «Sí, la gente dice que sí. Luego se van. No lo haré». Lo observó unos segundos antes de acostarse sin cerrar la puerta. Jonas estaba sentado a la mesa con un libro de contabilidad intacto frente a él. Podía oír su respiración cambiar mientras se quedaba dormida. Mentalmente, comenzó una lista de cosas que necesitaría mañana. Ropa, zapatos, comida. Al final, escribió algo que nunca esperó escribir. Formularios de tutela. El amanecer diluyó la lluvia hasta convertirla en una neblina. El apartamento olía a té y huevos calientes. Jonas puso un plato en la mesa y examinó la puerta de la habitación de invitados. Ari yacía de lado, con los ojos abiertos, el cabello extendido sobre la almohada en mechones oscuros. Al verlo, apartó la manta y se incorporó lentamente, calibrando si la noche había cambiado algo. No había cambiado. Él se quedó. «Buenos días», dijo. Ella se quedó en la puerta con el suéter gris colgando por debajo de las rodillas.
Sus ojos se dirigieron primero a la puerta principal, luego a la estufa, luego a la mesa, evaluando las salidas, el calor y la comida en ese orden. Sostuvo el cuchillo de cocina sin filo que él había llevado al estante alto, con el mango hacia afuera y la barbilla levantada con un pequeño y serio esfuerzo. «No necesitaré esto aquí», dijo. Él lo tomó y lo guardó en el cajón junto a las cucharas. Lo hizo donde ella pudiera ver el movimiento, la ubicación, la elección. Ella observó sus manos y asintió como si estuviera dando por sentado el hecho. «Siéntate». Él dijo, «Come mientras esté caliente». Ella se sentó con los pies apoyados en la silla. Probó los huevos y luego comió con pequeños bocados constantes. Parecía más tranquila a la luz de la mañana. El moretón en su espinilla estaba más oscuro. Las mangas del suéter se le resbalaban sobre los dedos, y ella no dejaba de tirar de ellas. De vuelta. Más por costumbre que por incomodidad. «Necesitamos zapatos», dijo. «Calcetines, un abrigo, un cepillo para el pelo. Después de eso, tengo que preguntar en la mesa cívica sobre la tutela. Quiero que estés a salvo en el papel, no solo en esta habitación». Sus hombros subían y bajaban. «¿Me llevarán?», ella preguntó. «No, si lo hago correctamente», dijo. «Existe un formulario de atención temporal. Lo he visto en los archivos de registro. Lo firmaré. Luego, un empleado te visita más tarde para confirmar que vives aquí y tienes una cama. No es rápido, pero es claro». Ella miró la cama a través de la puerta abierta, luego volvió a mirarlo. «Si vienen aquí, ¿me hacen preguntas? Te preguntan si te sientes seguro. Puedes decir la verdad». «Lo hago», dijo ella. La respuesta salió plana, pero definitiva, como una piedra colocada cuidadosamente en un estante. Limpió la sartén y la puso a secar. Ari llevó su plato al fregadero sin que nadie se lo pidiera, poniéndose de puntillas para dejarlo dentro sin hacer ruido. Ella observó el agua girar y luego dio un paso atrás, comprobando su rostro en busca de cualquier signo de molestia. Mantuvo su tono uniforme. Después de hacer compras, una clínica debería revisar su pierna. No harán nada sin decírtelo primero. Pisé el borde de un cajón cuando empezó a llover. Dijo que el cuchillo salió de un barril de basura detrás del puesto. Lo tomé por la noche. Lo dijo como un informe y no como una disculpa. Gracias por decírmelo. Escribió 2 listas en una sola hoja. Columna izquierda para ropa y básicos. Columna derecha para oficinas y formularios. Añadió nota para preguntar sobre los registros de admisión e identidad escolar. Si no tuviera documentos, el registro podría emitir una entrada provisional con un código de patrocinador. Había tramitado los de los hijos de los trabajadores portuarios tras accidentes o reubicaciones. Nunca había ingresado su propia identificación en ninguno. Ari se quedó cerca de la ventana mientras recogía su bolso. El canal yacía tranquilo bajo un cielo pálido y el agua se movía en lentos pliegues. Abajo, en el callejón, una mujer barría el agua de su puerta con movimientos cortos y fuertes. La ciudad parecía más lavada que limpiada. Ari apoyó la palma de la mano sobre un vaso y dejó una huella clara. «Puedes cambiarte ahí», dijo, señalando un par de leggings doblados que había comprado en un puesto de mercado hacía meses y que nunca había usado como regalo. «Pueden ser largos, pero mejor que nada». Se vistió rápidamente y sus movimientos fueron eficientes. Las mallas se le amontonaron en los tobillos. Los suéteres la tragaron, pero a ella parecía gustarle su peso. Miró de nuevo la puerta abierta, luego el felpudo donde había estado el cuchillo la noche anterior. Juntó las manos para evitar agacharse y buscarlo por reflejo. Entraron en la escalera. La luz sobre el rellano parpadeó. Ari seguía el ritmo un escalón detrás de él, con los ojos puestos en su espalda. Cuando llegaron a la puerta de la calle, ella tocó la tela de la manga de su abrigo entre 2 dedos, el mismo pequeño apretón que la noche anterior. El mercado había despertado, pero no del todo. Los vendedores levantaron toldos.
Las cajas se deslizaron sobre tablas mojadas. Un ganadero empujaba una carretilla con una rueda que hacía ruido. Nadie los miró por más de un segundo. Jonas la condujo al puesto de ropa atendido por una pareja mayor que nunca hacía preguntas más allá del precio y la talla. Mantuvo su voz práctica. Necesitamos botas tamaño pequeño, dijo. Calcetines de lana, un impermeable para niño. Si tienes guantes estándar, también los aceptamos. La mujer detrás del mostrador miró los pies descalzos de Ari y se movió sin hacer comentarios. Ari se mantuvo muy erguido, con la barbilla nivelada y los brazos rígidos para evitar que el suéter se resbalara. Las botas se pusieron primero con calcetines secos. Ari flexionó los dedos de los pies, probando el ajuste como un mecánico revisa un sello. El impermeable era de un azul opaco, con un limpio y una capucha. Ella lo levantó y parpadeó al ver cómo la capucha silenciaba los ruidos exteriores. ¿Cómo se sienten? Jonás preguntó. Siento que puedo caminar lejos, dijo. No hubo sonrisa, pero la tensión alrededor de su boca se alivió. Se detuvieron en una pequeña clínica al lado del vendedor de herramientas. La enfermera limpió el hematoma en la espinilla de Ari y comprobó si había daños más profundos. La sala de exámenes estaba iluminada y olía a antiséptico y papel. Ari observaba cada paso, con los ojos puestos en las manos de la enfermera, no en los instrumentos. La enfermera le habló a Ari, no por encima de ella. Nada roto, dijo la enfermera. Estarás dolorido durante unos días. Ella dudó y luego miró a Jonas. ¿Algún tutor en el archivo? Todavía no, dijo. Hoy estoy presentando los documentos para el cuidado temporal. La enfermera escribió un código en un papel y se lo entregó. Presentar esto en el mostrador cívico se vincula la visita de hoy a tu solicitud. Eso ayuda. Ari se quedó en silencio hasta que estuvieron afuera. ¿La clínica se lo dirá a mi madrastra? Ella preguntó. No, dijo Jonás. No envían avisos a personas que no figuran como tutores. Me pondremos en lista. La oficina cívica estaba a 2 cuadras del puente del canal, un edificio de concreto con un detector de metales que a menudo se quedaba sin energía. Hoy en día, estalló. La mano de Ari se apretó sobre la costura de su abrigo cuando entraron. Dentro, el aire era cálido y viciado. Una hilera de sillas albergaba a personas vestidas con ropa de trabajo y con el rostro húmedo por la mañana. Una pantalla parpadeaba con números que rara vez coincidían con el ritmo del personal de ventanilla. En la ventana 3, un empleado con chaleco de seguridad examinó el comprobante de la enfermera. Luego miró a Ari y luego a Jonas. Solicitud de atención temporal, dijo. ¿Comparten una dirección de domicilio? Sí, dijo Jonas y dio el número de su apartamento. ¿Tiene usted comprobante de ingresos estables? Ella preguntó. Registro portuario 12 años. El número de identificación de la nómina está en el formulario, dijo. El tono del empleado se fue suavizando poco a poco. Ella le pasó un paquete delgado. Llene las secciones A de la sección E es el acuerdo de cheque de vivienda. Programamos la visita dentro de los 30 días, pero a menudo es antes. Si necesita ubicación escolar, agregue el formulario 2B. Si el niño no tiene número de identificación, le asignamos uno provisional en el momento del control. Ari observó el intercambio como si fuera una lección de idioma. Jonas completó los formularios sentado en un escritorio de pie. Escribió su nombre lentamente, consciente del peso de cada letra. Escribió el nombre elegido de Ari donde pidió el nombre usado en casa. Dejó el apellido en blanco por ahora. Marque la casilla marcada como pendiente. Cuando firmó el contrato de chequeo domiciliario, sintió que su corazón latía fuerte y fuertemente en su pecho. Al salir, Ari preguntó, ¿qué te piden en la cuenta? Te piden ver tu habitación. Te preguntan si tienes comida. Te preguntan si alguien te hace daño. Ella asintió. ¿Qué pasa si derramo una taza durante el chequeo? Luego lo limpiaré y les ofreceré otra taza. Sus hombros se aflojaron.
La respuesta había sido una pregunta real, no una prueba. Se detuvieron en una pequeña tienda de comestibles para comprar arroz, frijoles, verduras y un tarro de miel, luego cruzaron de regreso hacia el canal. La ciudad sonaba diferente para Jonas con Ari caminando a su lado. Él caminaba medio paso más lento para igualar su ritmo. Ella examinó los rostros en un movimiento constante. Ya no tenía miedo, solo estaba alerta, como si estuviera haciendo un mapa. Se detuvo en el puente y se inclinó sobre la barandilla para mirar un banco de peces que se reunía donde un desagüe conducía al canal. ¿A tu madre le gustó el agua?, él preguntó. A ella le gustaba el sonido que hacía por la noche, dijo Ari. Ella dijo que esto era una prueba de que algo seguía moviéndose incluso cuando todo lo demás se detenía. Presentó el detalle sin comentarios. Su pasado no era una lista para vaciar en un día. Llegaría en partes cuando ella quisiera. En casa dejaron el impermeable mojado goteando junto a la puerta y colocaron las botas sobre una estera. Ari se movió hacia el fregadero sin que se lo pidieran y mantuvo sus manos bajo el agua tibia, con las palmas hacia arriba, luego hacia abajo, luego el dorso de los dedos, con cuidado de no salpicar. Jonas colocó una toalla doblada a su lado. Ella se secó las manos y volvió a colocar la toalla exactamente donde la había dejado. Puso los suministros sobre la mesa y abrió una nueva barra de jabón. Necesito ir al registro durante 2 horas para archivar el código de la clínica y escanear estos formularios. Él dijo, mi oficina está a 3 cuadras. Puedo llevarte conmigo y acomodarte en la sala de lectura, o puedes quedarte aquí con la puerta cerrada, lo cual te hace sentir más seguro. Miró la puerta, luego los libros, luego la silla junto al radiador. Ven contigo, dijo ella. Puedo sentarme y estar en silencio. Bien, dijo. Puedes traer un libro de un estante. Si quieres fotos, el atlas tiene algunas en la caja registradora. El vestíbulo parecía más ruidoso de lo habitual. Los trabajadores del departamento de medicina discutían en voz baja sobre un palé mal contado. El guardia de seguridad le hizo un gesto a Jonas. Ari permaneció cerca, con la mano en la manga y los ojos escaneando las filas de cajones de archivos y la cinta transportadora que llevaba los libros de contabilidad en cajas entre las habitaciones. La instaló en una sala de lectura lateral con vista a su escritorio a través de un panel de vidrio. Colocó el atlas delante de ella y un pequeño cuenco con frutas cortadas al lado. Si alguien te habla y yo no estoy aquí, puedes levantar la mano y entraré, dijo. Ella no respondió. Abrió el atlas y trazó una pequeña línea de costa con el dedo, prestando mucha atención a la leyenda y a la escala, como si el mapa pudiera moverse si parpadeaba. Jonas caminó hasta una estación, escaneó el comprobante de la clínica, ingresó el código y cargó los formularios. Sus manos se movían por costumbre mientras su mente permanecía en la sala de lectura. Él levantó la vista 2 veces para asegurarse de que ella todavía estaba allí. Cada vez ella estaba exactamente donde la había dejado, con las botas en el peldaño de la silla, los hombros relajados bajo el suéter y la mirada fija en la página. Una colega, Mara, se acercó a su estación con una pila de recibos de carga. «Llegas temprano», dijo, manteniendo un tono neutral mientras sus ojos se dirigían a la sala de lectura. «Ella es tuya». Presentando una solicitud de atención temporal, dijo. La clínica me recomendó vincular la visita a la aplicación. Mara asintió una vez. «Bien», dijo ella. «El escritorio se mueve más rápido con un código de clínica». Añadió en voz más baja. «Si necesita un testigo para la verificación del hogar, puedo pasar. Les gustan los vecinos. Vivo a 2 puertas de ti». «Gracias», dijo. La oferta le produjo más alivio del que esperaba. Durante el camino de regreso, Ari llevaba el atlas en ambas manos como si fuera un peso importante. En el apartamento, lo puso sobre la mesa y tocó el lomo una vez, como marcándolo como conocido. Jonás preparó arroz y frijoles para el almuerzo, agregó verduras picadas y revolvió hasta que la cocina se llenó de un olor limpio y cálido. Ari observó la olla,
Luego miró el reloj de la pared y volvió a mirar la olla, calibrando el tiempo contra él. Hambre. Mientras la comida hervía a fuego lento, ella se quedó nuevamente en la puerta de la habitación de invitados. ¿Puedo quedarme con el suéter? Ella preguntó. Es tuyo, dijo. Lo compré para la habitación. Vives en la habitación. Eso la hace tuya. Ella probó la lógica en silencio y la aceptó. ¿Puedo poner mis cosas en algún lugar? ¿Qué tienes? Ella miró sus manos. El pan, el jersey, las mallas, las botas. Podrías elegir un estante, dijo. Superior, medio o inferior. Ella caminó hacia la estantería y escogió el estante del medio. Colocó la bota una al lado de la otra debajo. Luego dobló los puños del suéter para que quedaran alineados, colocó el pan en el centro y retrocedió satisfecho. La orden la tranquilizó. Él podía verlo claramente. Durante el almuerzo, hizo una pregunta y nada más. ¿Quieres que te llamen Ari en la escuela? Sí, dijo ella. ¿Tengo que irme pronto? Cuando los formularios estén listos y tengamos tu talla para el uniforme, iremos juntos. Podrás conocer al profesor y ver el aula primero. Puedes decidir qué escritorio te parece adecuado. Ella masticaba, pensando. Si derramo una taza allí, ¿tengo que irme? No, dijo. Lo limpiarás y seguirás aprendiendo. Su boca se torció. Ni una sonrisa. Exactamente. Pero la estrella tiene una expresión distinta al miedo. Después de comer, ella ayudó a enjuagar los cuencos y los puso boca abajo para que se secaran. Ella usó ambas manos para mover cada tazón, manteniendo el tintineo suave y uniforme. Por la tarde, la lluvia cesó. La luz del sol entraba en la habitación en una franja estrecha y disipaba el olor a humedad de las tablas del suelo. Jonas escribió una nota corta y la deslizó debajo de la puerta de Mara, agradeciéndole por la oferta de ser testigo y enumerando 3 momentos en que funcionó para una verificación domiciliaria. Ari estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con una manta sobre la cabeza como una pequeña tienda de campaña, observándolo moverse entre el escritorio, el lavabo y la puerta. Cuando él salió al pasillo a buscar la nota, ella se inclinó hacia adelante para no perderlo de vista. Cuando él volvió a entrar, ella se relajó nuevamente sin hacer comentarios, como si su cuerpo hubiera aprendido una nueva regla y la estuviera poniendo a prueba. Cerca del anochecer, trazó un plan sencillo en un papel y luego se lo leyó en un lenguaje sencillo. Esta semana, ropa que me quede bien, un segundo par de zapatos, un cepillo de dientes nuevo, un cepillo de pelo, 2 juegos de pijamas, un abrigo adecuado, guantes que no resbalen. Seguimiento clínico en 5 días. Revisión cívica del hogar tan pronto como la programen. Si alguien llama a la puerta y yo no estoy, no le abras. Te sientas en la cocina donde el vecino puede verte a través de la ventana si es necesario. Puedes sostener el teléfono y presionar el botón grande que me llama. Ella estudió el plan como si fuera un mapa. ¿Cuál es mi misión? Ella preguntó en tono firme. Para conocer el apartamento, para aprender que se siente seguro y que no. Para decirme cuando algo parece estar mal y poder solucionarlo. Comer y dormir hasta que las manos dejen de temblar por la mañana. Ella pensó otra vez y luego asintió. ¿Cuál es tu misión? Para mantenerte a salvo, dijo. Para asegurarse de que nadie te envíe de regreso a una puerta que no se abre. Para quedarse. Esta vez sonrió pequeña y segura, como si esa única palabra encajara en un espacio que había estado manteniendo abierto sin saber por qué. Dobló la manta, la colocó en el brazo del sofá y se puso de pie. Caminó hasta el lavabo, se lavó nuevamente las manos con un jabón nuevo y la secó con la toalla. Luego fue al cuarto de invitados y miró la cama como si la estuviera comparando con el día. Antes de acostarse, regresó a la sala de estar. Si el empleado viene cuando estás en el trabajo, te dice, ¿qué digo? Dices, me llamo Ari. Jonas es mi cuidador. Esta es mi habitación. Aquí como. Duermo aquí. Me siento seguro. Repitió la línea una vez,
palabra por palabra, no como un guión, sino como una herramienta que podía usar cuando la necesitaba. Se puso el suéter sobre los hombros y regresó a la cama. Ella no cerró la puerta. Apagó la luz y se quedó boca arriba, con los ojos puestos en el techo. Su respiración se mantuvo constante. Jonas se sentó a la mesa con los formularios apilados en una pila ordenada y el atlas se abrió en el mapa de canales de la ciudad. Trazó el camino desde el registro civil hasta la oficina cívica, luego la clínica y el apartamento, los 4 puntos que habían definido su día. La forma era simple. Parecía algo que ambos podían aprender y repetir hasta que se volviera algo normal. Cuando finalmente la habitación se hizo de noche, revisó la cerradura, cerró la válvula de la estufa y cerró la hermética. Se detuvo en la puerta de la habitación de invitados. Ari dormía con una mano fuera de la manta, abierta y relajada sobre la sábana. Se giró y miró el cajón de los cuchillos. Lo dejaría donde estaba. Ahora conocía su lugar, y saberlo importaba más que esconderse. Se sentó junto a la ventana y escribió una última línea del plan. Mañana visita escolar, solo para mirar. Trae a Ari. Pide un escritorio cerca de la ventana. Pregunte sobre la rutina del almuerzo. Confirmar que puede conservar el suéter en clase. Colocó el papel debajo de una taza para que la corriente de aire de la ventana no lo moviera. El canal exterior producía sonidos bajos y fiables. En el apartamento, el silencio se sentía pleno más que vacío. Se permitió sentirse cansado por primera vez desde la noche anterior. No por preocupación, sino por un trabajo que tenía un rumbo. A la mañana siguiente, la luz del sol llegó a la pared más alejada de la habitación de invitados. Débil pero constante. Jonas se había levantado temprano y estaba revisando una pequeña caja de papeles que había guardado de viejos casos de registro. En algún lugar esperaba encontrar un ejemplo del formulario de admisión escolar. Quería que Ari viera lo que le preguntarían antes de entrar al edificio. Cuando oyó sus pasos, ya había dejado 2 tazas sobre la mesa y la tetera silbando suavemente. Ella salió con el suéter puesto nuevamente y las mallas cuidadosamente metidas dentro de sus botas. Su cabello estaba peinado hasta la mitad, un esfuerzo que él notó, pero no hizo ningún comentario al respecto, pues sabía que lo había hecho sin cepillo. Ella examinó el apartamento como si quisiera comprobar que cada objeto seguía en su lugar desde la noche anterior. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, ella asintió pequeña y cuidadosamente, como para confirmar que el espacio todavía era suyo. «¿A los huevos?», él preguntó. «¿Huevos?». Ella dijo. Esta vez no hubo dudas. Mientras él cocinaba, ella permaneció de pie junto a la mesa, con los ojos puestos en los papeles que él había preparado. «¿Qué es esto?». «Formularios para la escuela», dijo. «Te preguntarán sobre tu edad, los idiomas que hablas y si has ido a la escuela antes». Sus dedos golpeaban el borde de la página. «Me fui por 3 meses y luego nos mudamos. Mi madrastra dijo que yo era demasiado lento». Jonas la miró. Lento no significa incapaz. Significa que alguien no se tomó el tiempo. Ella no respondió, pero su mandíbula se tensó mientras se sentaba. Él colocó un plato delante de ella y ella comenzó a comer con bocados pausados. La forma en que alguien come cuando sabe que necesitará su energía. Después del desayuno, le entregó una pequeña bolsa de tela. «Llevaremos algunas cosas con nosotros. Agua, un refrigerio y tu abrigo. Primero nos detendremos en la escuela y luego en el mercado». Cuando salieron a la calle, el aire era fresco, pero seco. Ari siguió su ritmo, rozando su abrigo con la mano cada pocos pasos. Ella no se aferró a él. Simplemente lo tocó a ciegas para confirmar que él todavía estaba allí. La escuela estaba situada en una calle elevada cerca del canal occidental. Sus paredes eran de hormigón liso. La pintura de los alféizares de las ventanas se descolorió debido a años de lluvia. Un guardia de seguridad estaba en la entrada, vigilando el pequeño flujo de estudiantes que tenían clases temprano. Jonas se acercó al mostrador de recepción en el interior.
La empleada, una mujer de unos 50 años con gafas cuadradas, levantó la vista de la pantalla. Estamos aquí para una consulta de colocación, dijo Jonas. Nuevo pupilo, pendiente de aprobación de tutela. Colocó el recibo de la oficina cívica y el comprobante de la clínica sobre el mostrador. La mujer miró a Ari y luego a los papeles. Podemos concertar una reunión preliminar con la profesora, pero ella no puede empezar las clases hasta que se abone el cheque de su casa, dijo. ¿Quieres ver la habitación hoy? Los ojos de Ari se movieron de Jonas al pasillo detrás del empleado. Sí, dijo ella en voz baja. El profesor, el señor Elbar, los recibió en la puerta del aula. Era alto, delgado y tenía una voz que se oía sin ser áspera. La habitación olía ligeramente a tiza y disolvente de limpieza. Los escritorios estaban alineados en filas, cada uno con un pequeño compartimento de almacenamiento debajo. Carteles con cálculos aritméticos básicos y mapas planetarios colgados en las paredes. Puedes elegir cualquier escritorio por ahora, dijo el señor Elbar. Ari caminó a lo largo de la sala, recorriendo con la mirada cada asiento. Se detuvo cerca de la ventana, apoyó los dedos en el borde del escritorio y miró hacia el canal que había debajo. Dijo ella. La maestra se agachó a su altura. ¿Te gusta la vista? Está tranquilo, dijo simplemente. Jonas captó la mirada que le dirigió el profesor. Un pequeño gesto de aprobación. Se quedaron solo el tiempo suficiente para que Ari viera dónde se guardaban los suministros y dónde colgaría su abrigo. Al salir, el empleado le entregó a Jonas un paquete de ejercicios de lectura para que los hiciera en casa. Así que el comienzo no es desde cero, dijo. Afuera, Jonas notó que Ari caminaba con la cabeza un poco más alta de lo habitual. ¿Quieres probar algunos de los ejercicios hoy? Él preguntó. Sí, pero después del mercado, dijo. En el mercado, ella lo sorprendió pidiéndole que eligiera las verduras. Ella sopesó cada opción en sus manos antes de seleccionar, comprobando si tenía moretones o manchas. Mi madre me enseñó a mirar aquí, dijo, señalando el extremo del tallo del pimiento. Si es suave no durará. Entonces se dio cuenta de que ella había estado catalogando habilidades en silencio desde que se conocieron. Habilidades que no tenían nada que ver con el trabajo escolar. De regreso al apartamento, colocó los alimentos en orden en el mostrador, agrupándolos por tipo. Desplegó el paquete de lectura y lo extendió sobre la mesa. Él se sentó a su lado y la guió a través del primer conjunto de oraciones. Su lectura era lenta pero constante, con el dedo debajo de cada palabra. Cuando ella dudó, él la dejó encontrar el sonido sin intervenir demasiado rápido. A mitad de camino, miró hacia arriba. Si no soy lo suficientemente bueno, ¿me enviarán de regreso? No, Jonás dijo firme. La escuela es para aprender, no para demostrar que ya lo sabes todo. Sus hombros se relajaron un poco y regresó a la página. Por la tarde, él preparó una olla de sopa mientras ella trabajaba en silencio en un dibujo en la mesa. Ella no se lo mostró de inmediato. Cuando finalmente deslizó el papel, vio que había dibujado el apartamento, el radiador, el sofá, la mesa con ambos dentro. Se había regalado unas botas y un suéter. Estaba de pie cerca de la ventana mirando hacia afuera. No dibujaste la puerta, dijo Jonas, señalando la pared vacía donde debería haber estado. Está ahí, dijo ella. Pero no quiero mirarlo. Él entendió y no insistió más. Esa noche, cuando terminaron de cenar, llamaron a la puerta. Ari se quedó paralizada y su mano se apretó alrededor de la cuchara. Jonas le hizo un gesto para que permaneciera sentada. Era Mara, que estaba al final del pasillo, sosteniendo una bolsa de panecillos. Pensé que podrías usar esto, dijo. Y si me necesitas para la revisión domiciliaria, solo toca. Después de irse, Ari preguntó. ¿Vendrá mucha gente aquí? Solo cuando los esperamos, dijo Jonas. No tienes que abrir la puerta. Ella asintió, todavía mirando la puerta como si estuviera memorizando la regla.
Más tarde, cuando se fue a la cama, dejó su dibujo sobre la mesa donde él pudiera verlo. Lo dejó allí, exactamente donde ella lo había colocado, pensando que era lo primero que había hecho en esa casa que era enteramente suya. 2 días después, la oficina cívica envió un mensaje debajo de la puerta de Jonas. La revisión domiciliaria se programó para el final de la semana. El texto impreso era corto, pero Ari lo leyó 2 veces en la mesa, apretando los dedos en el borde del papel. Jonas sabía que la cita debía ser manejada con cuidado, con suficiente preparación para tranquilizarla, pero no tanta como para que la visita se sintiera como una prueba. Esa mañana, sugirió que dieran un paseo hasta el Mercado Oeste, una parte de la ciudad donde las calles eran más anchas y los puestos vendían más que comida. Ari aceptó sin decir palabra, pero antes de salir, ella misma revisó la cerradura de la puerta principal. El mercado estaba más concurrido que el del canal. El aire olía a nueces tostadas, a salmuera marina de los puestos de pescado abiertos y un ligero toque químico a disolvente de limpieza de un taller de reparaciones cercano. Jonas le compró una pequeña bolsa de lona para sus propias cosas. Ella se lo echó al hombro sin hacer comentarios, pero él notó que mantenía una mano en la correa entre la multitud. En un puesto de venta de útiles escolares. Él le dejó elegir un cuaderno y lápices. Escogió una cubierta marrón sencilla, luego pasó los dedos sobre las pilas de papeles de colores antes de seleccionar una sola hoja roja. Desde mi escritorio, dijo simplemente. No presionó para pedir más. Estaban a mitad del camino principal cuando el cambio en su postura fue inmediato. Hombros rígidos, barbilla baja, ritmo más lento. Jonas siguió su línea de visión. 2 mujeres cerca de un puesto de frutas. Uno de ellos observa a Ari con los ojos entrecerrados. Los dedos de Ari se curvaron en la tela de su abrigo. ¿La conoces? Jonas preguntó en voz baja. Estuvo una vez en casa de mi madrastra. Ari dijo con voz tensa. Ella le dice cosas a la gente. Jonas se interpuso entre ellos sin interrumpir el paso, bloqueando la visión de la mujer. Nos dirigimos al puesto de telas, dijo, con tono neutral pero definitivo. Ari se movió con él, todavía cerca, su respiración superficial hasta que el camino se curvó y el puesto de frutas quedó fuera de la vista. Dentro de la tienda de telas, se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. Si alguien de antes te ve, no tienes que hablarle, dijo. Si hacen preguntas, puedes decirles que hablen conmigo. ¿Y si le dicen a mi madrastra dónde estoy? Ella ya sabe que no estás con ella, y para el final de la semana, los periódicos mostrarán que vives conmigo. Eso lo hace oficial. Ari asintió una vez, pero pudo ver que la inquietud no la había abandonado. Para cambiar su enfoque, le dio la opción de elegir la tela para las fundas de almohada. Ella eligió un gris pálido con un patrón de cuadrícula tenue. No se ve ni una migaja, dijo con un dejo de practicidad en su voz. En el camino de regreso, se detuvieron en un pequeño puesto de comida para comprar bollos al vapor. Ari comió uno lentamente, de pie junto a él en el mostrador, sus ojos escaneando a la multitud con menos frecuencia ahora. Cuando llegaron al puente de su lado del canal, ella estaba tranquila pero no tensa. De regreso al apartamento, colocó el nuevo cuaderno y los lápices en el estante elegido debajo del suéter, alineándolos con cuidado. La hoja de papel roja que deslizó en el centro de su escritorio en la habitación de invitados. Jonas observaba desde la puerta. Algo que mirar durante las clases. Él preguntó. Es una marca, dijo. Así que sé que el escritorio es mío. Esa noche, durante la cena, preguntó, cuando llegue la inspección domiciliaria, ¿tengo que contarles lo de mi madrastra? Solo si preguntan. Si no quieres hablar de ella, puedes decir que no hay comentarios y ellos siguen adelante. Ella pensó por un momento y luego dijo, les diré que mi habitación está tranquila y que tengo mi suéter. Jonas asintió levemente. Eso fue suficiente. Antes de acostarse, colocó la bolsa de lona en el estante del medio, al lado de sus botas.
Ella cerró la cremallera y le dio una palmadita. «Está listo si lo necesito», dijo, y luego se fue a su habitación sin más explicaciones. Cuando la luz se apagó, Jonás se quedó en la mesa, haciendo una lista corta para el día siguiente. Compra el pan, confirma la hora de entrada al hogar y, subrayado una vez, manténla a la vista del mercado. No iba a permitir que otro par de ojos entrecerrados deshicieran el terreno que habían ganado. La mañana del control domiciliario llegó con una lluvia fría y constante que difuminaba los bordes del canal exterior. Jonas había puesto el apartamento en orden y tranquilidad. Nada fue montado, nada forzado, simplemente la forma en que vivían normalmente. Había limpiado las superficies de la cocina, apilado los libros de contabilidad cuidadosamente y se había asegurado de que el estante de Ari en la habitación de invitados guardara sus botas, su suéter y la pequeña bolsa de lona que mantenía cerrada con cremallera. Ari se vistió sola sin que nadie se lo pidiera. El suéter gris pálido, las mallas y las botas. Ella colocó las mangas en su lugar y las alisó como si se preparara para un examen. Cuando Jonas le trajo un cepillo para el cabello desde una mesa, ella lo tomó y lo cepilló hasta que no quedaron enredos. Ella no preguntó si se veía bien. Ella preguntó si parecía normal. «Parece que vives aquí», dijo Jonas. «Eso es todo lo que necesitan ver». El nudo llegó exactamente a tiempo. Ari se quedó congelado a medio camino entre la mesa y el sofá. Jonas abrió la puerta y vio a una mujer que vestía un abrigo cívico oscuro y tenía una tableta en una mano. Su credencial decía, L. Carvin, cumplimiento de vivienda, revisión de atención temporal. Ella confirmó. Jonas se hizo a un lado para dejarla entrar. «Él es Ari», dijo. Ari asintió levemente, con las manos entrelazadas tras la espalda. Los ojos de Carvin recorrieron el apartamento sin un juicio evidente, observando el calentador, los estantes con las cosas en orden, el fregadero limpio. «Comenzaremos con el espacio donde duerme el niño», dijo. Ari los condujo hacia la habitación de invitados y se detuvo justo adentro. Carvin miró la cama, el escritorio con el papel rojo centrado y el estante con sus cosas. «¿Tienes lo que necesitas aquí?», ella preguntó. «Sí», dijo Ari. Su voz era firme pero breve. «¿Te sientes seguro aquí?» «Sí». Carvin miró a Jonas. «Comida en la cocina», dijo, abriendo la despensa y el refrigerador para mostrar alimentos básicos y productos frescos. Carvin tomó algunas notas en su tableta. «La ropa parece apropiada para el clima. El historial médico de la clínica está vinculado a este archivo. Sin preocupaciones por la higiene». Ella tocó la pantalla y luego miró a Ari nuevamente. «¿Alguna vez alguien aquí te hizo sentir inseguro o no bienvenido?» Las manos de Ari se apretaron y luego se relajaron. «No», dijo ella. «Esta es mi casa ahora». Jonas mantuvo su rostro neutral, pero el peso de esas palabras fue duro. Carvin parecía satisfecho. Ella explicó los siguientes pasos. Aprobación final en una semana. El estatus de tutela se extiende hasta su renovación en 12 meses. Ella le entregó a Jonas una copia impresa del resumen de la visita para sus registros. Cuando ella se fue, Ari se quedó junto a la puerta hasta que la cerró. Luego exhaló bruscamente y fue directamente a su escritorio, sentándose y colocando sus manos sobre el papel rojo. «Ella no preguntó por mi madrastra», dijo. «No era necesario», respondió Jonas. «Le dijiste lo que importaba». Ari asintió. Después de un momento, ella levantó la mirada. «¿Significa esto que puedo empezar la escuela ahora?» «Sí», dijo. «Significa que oficialmente eres parte de este hogar y te registrarán esta semana». Esa noche, Jonas notó algo diferente. Cuando Ari se iba a la cama, dejaba la puerta del dormitorio entreabierta, no solo entreabierta. Estaba lo más ancho que había estado desde el día que llegó. El primer día de clases comenzó antes del amanecer. El apartamento olía levemente al arroz que Jonas había cocinado la noche anterior, mezclado con el aroma más intenso del canal empapado por la lluvia que había afuera.
Ari ya estaba levantada, sentada a la mesa con sus botas nuevas puestas, con los cordones cuidadosamente atados. Ella tenía puesto de nuevo el suéter gris, pero la capucha de su impermeable estaba doblada a su lado. Lista, Jonas sentó un plato de huevos y tostadas. Come ahora. Será una mañana larga. Ella cogió su tenedor sin decir palabra y masticó lentamente. Podía verla recorriendo el apartamento entre bocado y bocado, puerta, ventana, estante, escritorio, como para asegurarse de que todo seguiría allí cuando regresara. Cuando se fueron, las calles estaban resbaladizas, reflejando el pálido resplandor de las primeras farolas. Ari caminaba cerca, sin sujetarse, pero su pelaje se cepillaba a cada paso. Mantuvo la barbilla hacia adelante y movió la mirada solo para observar los rincones y las puertas. La entrada principal de la escuela estaba llena de estudiantes y padres. Las voces rebotaban en las paredes de hormigón. Los zapatos chirriaban en el suelo húmedo. Jonas vio que la mandíbula de Ari se tensaba ante el ruido. Una vez dentro, el empleado de su primera visita lo saludó y le señaló hacia el aula. El señor Elbar estaba junto a la puerta, hablando con el padre de otro estudiante. Cuando vio a Ari, asintió levemente. «Buen día. Tu escritorio está listo». Ari entró y se dirigió directamente al asiento junto a la ventana que había elegido antes. Su abrigo quedó colgado en el gancho. Colocó una hoja de papel roja en el centro del escritorio y puso su cuaderno a su lado. Ella se sentó, con las manos juntas y la mirada hacia adelante. Jonas se quedó cerca de la puerta, no queriendo acosarla. El señor Elbar miró en su dirección. «Puedes ver el comienzo si lo deseas». Los primeros minutos fueron presentaciones tranquilas. Ari pronunció su nombre claramente cuando se le preguntó, lo que le valió un breve asentimiento de dos estudiantes cercanos. Cuando comenzó el primer ejercicio de lectura, Jonás la vio dudar solo una vez antes de seguirlo. Mantuvo su dedo debajo de las palabras exactamente como lo habían practicado. Durante el recreo, los estudiantes se congregaron en el pasillo y salieron al patio. Ari se quedó en su escritorio por un momento, observando el flujo de niños antes de ponerse de pie. Jonas notó que un chico con una chaqueta azul se detuvo en su escritorio y dijo algo que él no pudo oír. La respuesta de Ari fue breve y el chico se encogió de hombros antes de salir corriendo. Ella no parecía molesta, solo atenta. Cuando el timbre volvió a sonar, ella regresó a su asiento sin que nadie se lo pidiera. El resto de la mañana transcurrió con trabajo constante. El señor Elbar se movía entre los escritorios, deteniéndose ocasionalmente para guiar su mano o señalar una línea en su cuaderno. Al mediodía, Jonas la encontró fuera de las puertas de la escuela. Ella caminó hacia él a un ritmo mesurado, sus botas dejando pequeñas marcas húmedas en la piedra. «¿Cómo fue?», él preguntó. Ella pensó por un momento. «Nadie me dijo que me fuera. Nadie se llevó mi suéter. ¿Puedo regresar?», él asintió. «Eso es todo lo que necesitamos por hoy». Se detuvieron en un pequeño puesto de comida en el camino a casa y compartieron pan caliente mientras caminaban por el sendero del canal. Ari llevaba su cuaderno en una mano, el papel rojo todavía dentro, los bordes secos a pesar de la niebla. De regreso al apartamento, lo colocó en su escritorio antes que cualquier otra cosa, como para asegurar nuevamente su lugar. Esa noche, mientras Jonas preparaba la cena, ella se sentó a la mesa, dibujando la vista desde su escritorio, el canal fuera de la ventana del aula, la curva de la barandilla, la tenue sombra del puente. Cuando terminó, lo deslizó hacia él. «¿Puedo quedarme con esto aquí?», ella preguntó. «¿Dónde?», al lado del de esta habitación. Lo colocó al lado del primer dibujo. «Pueden permanecer juntos». Ella asintió levemente y regresó a su asiento, poniéndose la manta sobre los hombros. La habitación se sentía tranquila, como si una parte del día ya se hubiera establecido para ambos. 3 semanas después del primer día de colegio de Ari, las rutinas en el apartamento se habían vuelto casi tácitas. Desayuno en la mesa, caminata hasta la escuela,
Una rápida revisión de su estante cuando regresaron y deberes junto al radiador. Jonas había dejado de recordarle cosas básicas. Ahora ella misma se encargaba de ellos. Esa tarde, la lluvia había amainado, dejando las calles húmedas pero tranquilas. Jonas estaba escribiendo en la mesa cuando Ari apareció en la puerta con su abrigo cerrado y sus botas puestas. «Quiero ir a la tienda de la esquina», dijo. Dejó la pluma. «Sola», asintió ella. «Conozco el camino. Son 2 curvas. Puedes ver parte desde la ventana». Estudió su expresión. Nada de bravuconería, solo una certeza mesurada. «¿Qué necesitas de la tienda?» «Pan. De los que se compran. Tengo el dinero». Le ofreció 2 monedas pequeñas. El cambio exacto por la hogaza. Jonas sopesó la petición. La tienda estaba a solo 3 minutos, pero eso significaba cruzar el callejón lateral y tratar sola con la dependienta. «De acuerdo», dijo, «pero me avisas cuando salgas y vuelves enseguida». Sin detenerse. Ella asintió levemente y abrió la puerta. Jonas se acercó a la ventana cuando ella salió. Miró hacia atrás una vez y echó a andar calle abajo. Desde la ventana, la vio cruzar el callejón lateral, deteniéndose ante un carrito de reparto. Mantenía la cabeza alta, una mano en el bolsillo del abrigo y la otra sosteniendo las monedas. En la puerta de la tienda, desapareció de la vista. Los minutos se alargaron. Jonas se obligó a no ir tras ella. Entonces salió, envuelta en papel, con la hogaza en la mano y sin monedas. Miró a ambos lados antes de cruzar de nuevo, con paso rápido pero firme. Al llegar a la puerta, le entregó el pan sin decir palabra. ¿Era un dependiente educado?, preguntó. Sí. Me preguntó si quería el pan más pequeño. Dije que no. Quiero el que compras. Jonas desenvolvió el pan. ¿Y cómo te sentiste? Como si pudiera volver a hacerlo, dijo simplemente, y luego colgó su abrigo y botas en sus ganchos. Comieron el pan con la cena. Ari partió su rebanada con cuidado para que las rebanadas quedaran enteras. Más tarde, mientras Jonas leía junto a la ventana, se sentó en su escritorio y dibujó un mapa de la ruta a la tienda, marcando las esquinas y el lugar habitual del carrito de reparto. Colocó el mapa junto a sus otros 2 dibujos, el apartamento y la vista desde su pupitre. Cuando se fue a la cama, dejó la puerta entreabierta de nuevo. Jonas lo entendió por lo que era. Ya no era una señal de miedo, sino un silencioso reconocimiento de que el apartamento y el mundo exterior comenzaban a pertenecerle. La carta de confirmación de la oficina cívica llegó una mañana fría y despejada, sellada en el sobreazul pálido que se usa para las aprobaciones oficiales. Jonas la encontró en el felpudo, la abrió con el pulgar y la leyó. 2 veces. Tutela aprobada. Renovación de la condición de cuidador principal en 12 meses con no se requieren comprobaciones provisionales a menos que se soliciten. Lo colocó boca arriba sobre la mesa, donde Ari pudo verlo en cuanto salió de su habitación. Apareció minutos después, todavía arreglándose las mangas del suéter. Primero miró el sobre. Lo recogió con cuidado, como si el papel fuera a romperse en sus manos. Dice que no tenemos que volver a hacer la comprobación durante todo un año. Así es, dijo Jonas. Vives aquí oficialmente y nadie puede discutirlo. Bajó los hombros, como quien lleva algo encima durante demasiado tiempo. Volvió a dejar el sobre la mesa y lo tocó con las yemas de los dedos. ¿Significa esto que puedo poner mi nombre en el estante? Sí, dijo Jonas. Escríbelo como quieras. Tomó su lápiz rojo del escritorio y en una pequeña tira de papel escribió su nombre, Ari, y luego lo deslizó entre las botas y su cuaderno. Retrocedió, satisfecha, como si acabara de completar la última parte de un mapa. Esa tarde, los 2 caminaron hasta el mercado oeste sin otro motivo que elegir algo para cenar juntos. Ari se movió con una tranquilidad que no había visto antes, con las manos libres, sin cepillarse el abrigo cada pocos pasos. Se detuvo en el puesto de verduras y le señaló los pimientos,
recordándole de nuevo que revisara los sellos. En la panadería, saludó primero al dependiente sin esperar a que hablara. De regreso, preguntó, si mi madrastra nos viera ahora, ¿qué pasaría? No podría llevarte, dijo Jonas con franqueza. Los papeles lo hacen imposible sin mi consentimiento. Ari no sonrió, pero su mirada se desvió del suelo al horizonte. De vuelta en el apartamento, guardó la compra y se sentó en su escritorio. Sacó sus dibujos, el apartamento, la vista desde su pupitre, el mapa de la tienda, y los alineó ordenadamente. Luego tomó una hoja de papel en blanco y empezó una nueva. Jonas observó desde la cocina cómo se formaba la figura. Eran ellos sentados a la mesa comiendo pan, con el papel rojo en el centro. Esa noche, después de cenar, colocó el nuevo dibujo en la pared sobre su escritorio. Se apartó, con las manos en sus caderas, luego lo miró. Esta es la última, dijo. No necesito más fotos para recordar. Ahora lo sé. Antes de acostarse, dejó la puerta abierta de par en par por primera vez. Sin medias tintas, sin una rendija cautelosa, simplemente abierta. Se metió bajo la manta sin comprobar la cerradura ni mirar por la ventana. Jonas estaba sentado a la mesa, con la carta de tutela aún delante. No necesitó volver a leerla. El apartamento estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del radiador. Afuera, el canal se movía con firmeza, captando destellos de las farolas por primera vez desde que la encontró aquella noche húmeda entre las cajas. No había ningún rincón de la habitación ni de sus vidas que pareciera temporal. Jonas apagó la lámpara, comprobó una vez más que sus dibujos estuvieran bien sujetos en la pared y se fue a su habitación. Por la mañana, sería otro día de colegio, otro paseo por el canal, pero ahora era diferente. No se trataba de mantenerla a salvo una noche o una semana o hasta que llegara alguien más. Ella estaba en casa y también habían pasado varios meses desde que llegaron los papeles de la tutela. El apartamento había cambiado de maneras que Jonas no había notado hasta que se detuvo a pensarlo. Las habitaciones, antes silenciosas, ahora albergaban el sonido de la mochila de Ari al caer al suelo por la tarde, el ocasional ruido de lápices rodando por su escritorio y el suave zumbido de su conversación consigo misma mientras resolvía un problema de matemáticas o leía en voz alta un libro. El aire olía más a pan recién horneado que a té, y el estante junto al radiador albergaba una pequeña hilera de cosas que había coleccionado. Un trozo liso de vidrio de canal, un botón de plata y un pájaro de papel doblado que le había regalado una compañera de clase. Ese sábado en particular, la lluvia había parado pronto, dejando el cielo despejado y pálido. Jonas estaba ordenando una pila de libros en la mesa cuando Ari salió de su habitación con su suéter gris y sus leggings, pero con el pelo recogido en dos trenzas desiguales, era evidente que se había hecho daño a sí misma. Su sonrisa fue rápida y suspicaz. ¿Qué planeas?, preguntó Jonas. Nada, dijo ella, pero sus ojos se dirigieron hacia rincón donde había apilado dos cojines pequeños. Resultó que nada era una emboscada. Mientras él se levantaba para tomar más té, ella se abalanzó sobre él y le arrojó un cojín a las piernas. El suave golpe sordo la siguió y su rápida retirada tras el sofá. Jonas se detuvo a medio paso, mirando por encima del respaldo del sofá y la vio agachada, sujetando el otro cojín como un escudo. «¿Así que esto es la guerra?», preguntó él. «Es un juego», dijo ella. «No puedes atraparme». Era rápida, corriendo del sofá a la silla y de ahí al escritorio. Su risa resonaba en las paredes y estallaba. La atrapó al tercer intento, arrancándole el cojín de las manos y fingiendo protegerlo como si fuera un premio. Ella se retorció en su agarre, todavía riendo, y logró recuperarlo antes de correr hacia la habitación de invitados. Durante media hora, el apartamento se llenó de vida con el sonido de los suaves impactos y la risa de Ari mientras giraban en círculos, cada uno declarando la victoria tras un buen golpe. El juego terminó cuando ella se dejó caer en el sofá, sin aliento y con una sonrisa tan amplia que sus mejillas se sonrojaron.
Jonas se sentó a su lado, entregándole el último cojín en un gesto de tregua. Ella se echó hacia atrás, subiéndose los puños del suéter por encima de las manos. «Se te da bien esto», dijo. «Tengo práctica en evitar que me tiren cosas», respondió él, y ella volvió a reír, esta vez más suave. Hubo una pausa, de esas que no son vacías, sino esperando. Ella lo miró, con la voz más baja. «Sabes que eres mi papá, ¿verdad?» Jonas no se movió ni un instante. «Lo sé», dijo. «O sea, no solo por los papeles. Porque yo lo digo», asintió una vez, firme. «Entonces soy tu papá. Porque tú lo dices». Ella apoyó la cabeza en su brazo, aún recuperando el aliento. «Gracias, papá», dijo, la palabra deliberadamente, como si probara cómo sonaba en voz alta. Jonas sintió que algo cambiaba en su interior. No un cambio repentino, sino la silenciosa confirmación de algo que había sido cierto durante meses. Apoyó la mano suavemente sobre su hombro, dejando que el momento se mantuviera en calma. Más tarde, prepararon un almuerzo sencillo juntos. Ella insistió en cortar el pan, cortando con cuidado la corteza mientras mantenía los dedos alejados del cuchillo. Comieron en la mesa con la ventana abierta, el sonido del canal llegaba hasta ellos. Ari le contó una historia que estaba leyendo en la escuela sobre una niña que construyó una casa con objetos encontrados. Cuando se retiraron los platos y el día se asentó en su, a un ritmo más lento, Jonas se encontró mirando hacia el sofá donde Ari se había quedado dormida bajo una manta. El leve sonido de su respiración se mezclaba con el suave crujido del edificio. Ya no había duda, ni en su mente, ni en la de él. Los juegos, la confianza, la palabra que había elegido usar, todo había sellado lo que ningún papel podía definir por completo. Ahora ella tenía un padre y él una hija.